Bueno, mi nombre es María Eugenia Kuseviski, soy diseñadora gráfica recibida por la Universidad Nacional del Nordeste y formé parte del equipo de diseño de los materiales didácticos. Bueno, como diseñadora gráfica, el rol principal es poder transmitir las búsquedas y los proyectos que tienen las personas que nos convocan. A continuación voy a compartirles algunos de los ejes que tuvimos en cuenta a la hora de diseñar y de obtener los recursos que fuimos utilizando en el libro. El libro, el proceso fue colaborativo desde sus inicios, es decir que tuvimos como un relevamiento previo en el que vimos, estudiamos, compartimos, tuvimos encuentros con las maestras que nos permitieron desde nuestra perspectiva poder detectar e identificar algunos recursos que ya venían siendo utilizados satisfactoriamente, digamos, y que aparte tenían muchísima relación con el entorno en el que estaban situados, digamos. En este lugar, en este punto, fuimos, por ejemplo, encontrando que en algunos materiales didácticos, como los juegos, la oca, el equipo ya utilizaba las plantas reales, digamos, obtenidas, y con eso iban elaborando las piezas. Bueno, una vez que identificamos esto, nos dimos cuenta que era necesario poder rescatar y poder seguir utilizando esos recursos y decidimos como equipo trabajar con el escáner. El escáner es una herramienta que lo usamos nosotros habitualmente ya en nuestro trabajo y que aparte puede ser trasladable, puede ser trasladada, puede ser usada, instalada en cualquier lugar con corrientes eléctricas, digamos. Esto nos permitió ir a la escuela y poder hacer y involucrarnos en el trabajo de campo que ya venían haciendo en todo el proceso anterior. Uno de los objetivos principales era poder transmitir y poder construir con los chicos las propias imágenes, o sea, que ellos sean parte de ese proceso, que puedan identificarse luego en el material, que puedan recordar que ellos fueron parte de la construcción, del buscar la planta, del volver, del escanear, de manipular. Ese fue uno de los objetivos más importantes que teníamos. Y por otro lado, que cumpla el objetivo de material didáctico del libro, digamos, que era identificar a las plantas, poder luego encontrar en sus entornos, poder salir a buscarlo, poder traer y poder compararlo, poder ver que sea la misma, digamos. Entonces, por esos dos lados se cumplían los objetivos. Y como un tercer eje también importante fue poder incorporar otros tipos de ilustraciones que hagan, que aporten al libro también el universo escolar infantil al que hace referencia, digamos. Y en ese lugar, desde ese lugar se buscan ilustraciones hechas a lápices, muy amigables, o sea, cálidas, digamos, que hacen a la estética general. Me llamo Ramiro Núñez, también formo parte del equipo de diseño y yo les voy a comentar otros aspectos que también tuvimos en cuenta a la hora de decidir situaciones que, conformaron el material didáctico. Hoy, un poco antes, Carolina comentaba sobre los usuarios o las personas que iban a estar en contacto con el material, y por supuesto que se determinó que el objetivo era tratar de hacer ameno esta lectura a un público infantil o un público que presencia la escuela primaria o secundaria de estos parajes. En el proceso nos dimos cuenta de que no solamente las niñas y los niños iban a estar en contacto, sino también personas adultas y de otras edades. Esto fue importante porque tuvimos que determinar no solo un lenguaje apto para los peques, sino también para cualquier otra persona interesada. Una de esas decisiones se vio en la elección de la letra, de la tipografía, que en gran porcentaje es una herramienta importante dentro del material porque es lo que va narrando y lo que va contando acerca de la historia y de los textos, ¿no? O sea, es la representación de los textos. Las letras habitualmente, creo que en la mayoría de los casos, alguien habrá tenido oportunidad de ponerse en contacto en cualquier dispositivo móvil, en una computadora. Y lo que nos
nos permite la letra es poder contar o hablar en un idioma u otro. Entonces, en este caso, el guaraní era un aspecto súper importante a atender y no todas las letras están preparadas para poder hablar en ese idioma. Entonces, la elección pasó por ahí, pasó por contemplar una letra que, a diferencia de las habituales, Arial, Times, las que ustedes puedan encontrar en las compus o en los celus, son letras que, repito, pueden presentar, por ejemplo, las vocales del guaraní, que para quienes están en el tema saben que se representa con el sombrerito de la ñ. No siempre eso se puede. Entonces, la elección tipográfica fue muy importante. Se eligió a la Alegrella, que es una fuente, digo yo, industria nacional, que también me parece que es súper pertinente para el proyecto, y la Seño Correntina, que es la otra tipografía diseñada por una diseñadora que formó parte de una investigación del mismo lineamiento en otro tiempo anterior. Y estas dos letras se pueden ver en concordancia durante todo el libro, y creo que logran un poco ese objetivo, ¿no? De traer la cuestión de texto universal que lo brinda la Alegrella y esta cuestión más amena que tiene que ver con la representación caligráfica de las maestras o el uso de las letras desde las maestras o maestros en las aulas, que bien se representa en la Seño Correntina. Por último, mencionar nada más que nuestro trabajo intenta representar las cuestiones regionales, somos muy fanáticos de eso y tratamos de trabajar siempre con recursos nuestros para recursos nuestros. Entiéndase también a la gente, ¿no? Creemos que si bien perseguimos los estándares de calidad, de imagen y de otras cuestiones que hacen al entorno del producto, pero también a veces optamos por hacerlo con los códigos que estamos habituados a utilizar, como también sucede con el guaraní y la manera de ser representado en este material didáctico. Bueno, a lo largo de estos 2 videos o 2 módulos que filmamos, quisimos compartir el modo en que produjimos y llegamos a este libro, que es Las hierbas medicinales de mi paraje, Pojaca. Pero en realidad nosotros, este proyecto en el cual nos embarcamos en el 2015, no buscaba necesariamente llegar a un libro, sino que nuestra idea suponía producir conocimiento junto con los niños, las maestras, la comunidad, en vistas a desarrollar materiales didácticos, que podían ser, y que de hecho lo fueron, distintas cuestiones que las maestras con los niños inventaron en la escuela. Una de las cosas de todos esos materiales didácticos que pudimos editar fueron los pósters, unos pósters para trabajar en el aula, y después pudimos editar este libro. Este es un trabajo, o fue un trabajo, como ustedes pudieron ver, de un trabajo colectivo de producción en el cual participaron muchas personas de distintas edades, provenientes de distintos campos, donde pudimos armar una gran, digamos así, discusión, debate acerca de lo que necesitamos en nuestras escuelas y actuar en consecuencia, hacer y probar estrategias que consideramos pueden funcionar. Siempre decimos que no hay mejor cosa para una maestra, para un maestro, probar una actividad y ver que funciona. En donde funcionó, esa actividad queda para siempre. Eso lo sabe cualquier maestro, cualquier maestra. Y con este libro, de algún modo, llegamos de ese modo, ¿no? Procediendo de ese modo, probando estrategias. Otra cosa muy importante para cerrar, y que a veces es difícil de mostrar, porque en la tapa del libro ustedes van a ver que no figura ningún autor. En realidad no figura ningún autor porque somos tantos los autores que es muy difícil ponerlos en la tapa, pero sí están todos los autores dentro del libro y son prácticamente, o somos alrededor de 80 personas, entre los niños, las maestras, los porteros, y aquí no están mencionadas las familias, bueno, están mencionadas por los apellidos, pero no están mencionadas las familias o las mamás que han participado, pero sí todas las maestras y todos los chicos. Nuestra idea
es poder distribuir y que este libro llegue. Los autores van a tener su ejemplar y nosotros vamos a vender este libro para poder tener un fondo de poder reimprimir, ¿no? Para poder reimprimir el libro y eventualmente hacer o editar otros de los materiales que venimos diseñando. Para eso creamos un colectivo editorial, el colectivo Siri Ediciones, y en la Feria del Libro nos podrán encontrar con ese nombre. También armamos un Instagram y un canal de YouTube para poder ir mostrando las producciones que eventualmente queremos seguir haciendo.